Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el acto de presentación de la obra de Alfredo Chamorro, Barcelona y el Rey. La verdad es que para mí es una grata sorpresa. Veníamos riéndonos porque decíamos, bueno, vamos a estar solos, nos tomamos una cerveza y enseguida cada uno está con sus amigos o en su hogar. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por venir. Antes de comenzar, bueno, pues quiero dar las gracias a Alfredo por confiar en mí para hacer esta presentación. Esta mañana estaba pensando cuándo nos conocimos. Y haciendo memoria, nos conocimos en una actividad, en un congreso de la Fundación Española de Historia Moderna, en una actividad de jóvenes investigadores que en un momento concreto la presidenta que había de la Fundación Española de Historia Moderna decidió hacer actividades para que los jóvenes pudiesen presentar sus trabajos, para que los jóvenes pudiesen conocerse, para establecer sinergias de forma conjunta, y se supone también que para los profesores más o menos consagrados pudiesen conocer a estos jóvenes investigadores. En mi caso conocí a Alfredo en Zaragoza en el año 2011, creo, ahí discutimos, pero 2011. Después de ese año 2011 le volví a ver en otra actividad de esta Fundación Española de Historia Moderna, en un congreso que organizó la Universidad de León en el 2012, y como hemos sido reincidentes, nos hemos vuelto a ver en una actividad en Zaragoza y, por último, el pasado año en Barcelona. En esta última actividad, bueno, la última, en Zaragoza fue cuando él casi me propuso, si no me importaría, si hacía un libro, que yo se lo presentase. Yo me sentí muy halagado y dije, bueno, como espero que no lo haga, pues no me quito un problema y por decir que sí no pasa absolutamente nada. Y como le di la palabra, pues ahora estoy obligado a responderla. Cuando hablamos de presentar el libro, hubo coincido con el prologuista de su obra, el profesor Palos, que este tipo de libros o esta obra hace 20, hace 30 años sería totalmente impensable. El viernes pasado estaba en otra presentación de un libro en la acera de enfrente, en Cultura, en la Comunidad de Madrid, y como me ha dado permiso la persona que lo dijo para decirlo, pues os lo digo hoy a todos ustedes. El secretario perpetuo de la Academia comentó que él, cuando empezó a investigar, acudió al archivo de la Casa Real en Viena y se encontró las etiquetas de palacio de la monarquía española impresas. Él se emocionó, para él lo llamó como una especie de epifanía el encontrar ese documento, y decidió que a su vuelta a Madrid hablaría con su director de tesis para cambiar radicalmente el tema de la investigación. Consideraba que detrás de ese documento de las etiquetas de palacio podría hacer una tesis doctoral totalmente novedosa, una tesis doctoral original, una tesis doctoral que permitiría abordar el conocimiento de la monarquía española a través de elementos que no se habían tenido en cuenta, porque en este país, prácticamente hasta hace 20 años o 30 años, los estudios que trabajaban el ceremonial, la etiqueta o aspectos vinculados a la corte se limitaban a dos trabajos de dos historiadores, Rodríguez Villa y don Dalmiro de la Válgoma, que en su discurso de entrada a la Academia habló de ese famoso libro de las etiquetas de las reinas de la casa de... Bueno, pues este buen hombre me comentó que cuando llegó a España totalmente emocionado y se entrevistó con su maestro, don Alfonso García Gallo, le dijo: don Alfonso, he encontrado este documento, quiero cambiar mi tema de tesis, creo que esto es un tema de tesis. Y don Alfonso García Gallo le respondió: deje de usted hacer folclore y vuelva a hacer historia. Esas palabras, como me lo dijo mi maestro, pues dije, pues no me parece algo, pero le hago caso, y señaló que 30 años después esa línea de investigación que su maestro le había dicho que era folclore, que era puro folclore textualmente, se ha convertido en una de las líneas más bollantes y más novedosas en la aproximación que los historiadores de la cultura, de la política, de la sociedad, hemos hecho a nuestro pasado más reciente. Por eso he dicho que hace 20, 30 años presentar un libro como el que ha escrito Alfredo sería prácticamente impensable. Estaríamos hablando de libros que analizarían, como yo estudié y a lo mejor alguno de ustedes, pues estudiarían los modelos de producción, la evolución de los precios, las luchas de clases, en donde, bueno, pues trabajar la corte pues era eso, era algo como superfluo, algo vinculado al oropel, a los gastos, a temas, bueno, sería algo muy, muy trivial, muy de segunda o de tercera fila.
me viene a la cabeza ahora una obra que es magnífica, que si se le da atención da muchísimas pistas, de José de Leito y Piñuela. El rey se divierte, entonces parece como que todo el mundo que hacía una historia vinculada a estos rituales del poder, a estas ceremonias del poder, a esta corte, a estos reyes que entran en ciudades, bueno, pues era una cosa como de lectura de diversión, ¿no? Como es la primera presentación de un libro que hago, y el otro día escuché a tres grandes maestros, al profesor Ricardo García Cárcel, a Feliciano Barrios y a Marisol Arredondo, descubrí que eran tres. Entonces uno se dedicaba a esbozar la importancia del autor, otro la obra y otro pues un poco el contexto, ¿no? Yo, como de la obra, el que la conoce realmente es Alfredo. Voy a presentar a Alfredo en su trayectoria científica y luego voy a hablar de este contexto, de estos estudios que sobre el ceremonial y la corte pues han tenido tanta importancia y tanto peso en los últimos 20-30 años. Alfredo Chamorro pertenece a un grupo de investigación muy potente y muy significativo, radicado en la Universidad de Barcelona y en la UNED. Tenemos la fortuna de tener una de sus directoras, la profesora Diana Carrió, que se llama Poder y Representaciones, que gracias a la consecución de financiación nacional, autonómica y europea, ha podido desarrollar a través de una serie de proyectos el análisis de, bueno, pues de estos rituales, de estas, pues de la cultura de, bueno, pues los sistemas de poder en la monarquía española. La dirección de Joan Luis Palos y de Diana Carrió ha permitido que una serie de jóvenes investigadores se aproximen a las realidades de los siglos XVI y XVII, realmente con las miradas de esos siglos XVI y XVII. Cuando he escrito estas páginas, recordé unas palabras que leí de un historiador anglosajón, Quentin Skinner, que decía que había que acercarse al pasado con los ojos del pasado. Y este grupo de profesores ha inculcado a estos jóvenes doctorandos o profesores o investigadores, personas sobre todo, acercarse al pasado con los ojos del pasado. Y hacerlo además teniendo en cuenta no solamente aspectos que tienen que ver de la vida política, sino aspectos que tienen que ver también con la sociología, con la antropología, con el significado de las palabras, con lo que en el mundo alemán se llama la historia de los conceptos, y de forma muy fina, de forma muy lógica, de forma muy científica, son capaces de desentrañar elementos que de otra manera habían pasado totalmente o pasan totalmente desapercibidos. Otra cosa que quiero señalar, y no pensaba que no estaba, lo tenía apuntado sin que estuvieses, Diana, es que en el mundo de la historia es muy difícil. Yo formo parte de una dinámica de trabajo que es un grupo de investigación. Mi maestro ha formado un grupo de investigación, que os puede gustar más o menos, pero un grupo de investigación. Y creo que los profesores Palos y Carrió han hecho lo mismo, han formado un grupo de investigación. Un grupo de investigación significa no trabajar 8 personas un tema porque sí, sino compartir una metodología, una forma de ver el pasado, unas discusiones, unas aproximaciones. Y creo que cuando ustedes leen las obras que ellos han realizado a través de sus propias obras o de sus discípulos, se nota una especie como de marchamo, de equipo, de visión, que lo ven en los libros de sus maestros y que se ve en los libros de sus discípulos. Y vuelvo a reiterar una parte que me parece muy significativa, muy importante, es que son capaces de hacerlo desde perspectivas de aproximaciones diferentes. Se nota mucho que han leído sociología, sociología histórica, antropología cultural, pues cosas, y se ve en sus trabajos. Otra cosa muy importante es que cuando cuando Alfredo se aproxima a estas entradas del rey en Barcelona, una cosa que a mí me ha gustado mucho y denota que que es muy sutil y es una persona muy perspicaz en su aproximación histórica, es que los documentos que ha consultado no los ha visto no con los ojos actuales, sino que los ha entendido en el contexto en el cual estaban escritos. Y me explico. Yo recientemente he tenido que hacer un artículo sobre una jornada de una reina de Galicia, Madrid, y me hacía una pregunta y es, no hay ningún documento que me diga realmente lo que esa reina pensaba de lo que vio, si le gustó, si no le gustó, qué le parecieron sus nuevos súbditos cuando bajó del barco y les llegó, si realmente le habían interesado lo que vio o lo que no vio. Y hay algunas personas que sí que han dicho en algunas obras que en la descripción de la entrada o de las fiestas que hizo la ciudad Pepita para hacer recibir a tal reina, que a la reina le encantaron los fuegos artificiales.
un investigador perspicaz, como es el caso de Alfredo, lo que ahí lo mira con mucho cuidado, porque sabe que la persona que a lo mejor ha hecho esa relación de sucesos, ese librito que festeja esa obra, lo que está haciendo es siendo pagada por una ciudad para demostrar que sus fiestas, sus preparativos han gustado más que las de su ciudad rival. Pero realmente no sabemos realmente si le gustaron, si no le gustaron, si le había parecido muy bonita, muy poco bonita. Y en todo su libro de más de 400 páginas, el profesor, bueno, Alfredo, es muy sutil en la hora de analizar este tipo de cuestiones. Alfredo, toda su vida investigadora, se ha dedicado a dos ámbitos de trabajo. Uno, las ciudades portuarias, que es quizás ahora, sin creerlo, donde está desarrollando su actividad profesional, porque como algunos de ustedes saben, y si no lo digo, pues está actualmente trabajando en el Museo de las Atarazanas, bueno, el Museo Naval de Barcelona, haciendo un trabajo sobre las atarazanas y la construcción naval en la Barcelona de la Edad Moderna, que parecía que no se construían barcos, que todo se construyó en la Edad Media y que prácticamente se dejaron de construir en Barcelona en la Edad Moderna. Y hablando con él en Barcelona me dijo, no, estamos encontrando información de que se construyeron y muchos. Y la línea que aquí nos recoge, que es estos estudios que sobre el ritual, las ceremonias de entrada, analiza pues, estas entradas de estos reyes, estas reinas, estas infantas, en Cataluña, en Barcelona, cuyo colofón más importante pues, es el libro que nos trae a todos nosotros aquí. Su obra, además, tiene una parte que es muy buena, y es que cuando la gente se ha aproximado a analizar el ceremonial, las entradas, lo que analiza muchas veces es la visión que se tiene desde la corte. Muy pocas veces se tiene la visión que lo que ocurre en la ciudad. Para mí, y seguramente él hará incidencia en su intervención, una de las partes que me parecen más significativas es cómo ha trabajado con documentación de archivo de los archivos municipales y eclesiásticos de Barcelona, en donde se manifiesta el esfuerzo que hace una ciudad para recibir a un rey o un miembro de su familia. El coste de esos productos, pero también, y una cosa muy significativa, es que la llegada de un rey, aparte de producir un coste, también producía un beneficio. Es lo que un amigo mío me dijo, es como la feria de Sevilla para Sevilla. El ayuntamiento gasta mucho dinero, pero la feria deja mucho dinero en Sevilla. Pues la llegada de un rey a Barcelona obligaba a la Diputación a gastar muchísimo dinero, pero también dejaba mucho dinero. Una parte que es, volviendo al principio, lo que él hace es una muy buena historia política mezclada con una muy buena historia cultural. Cuando yo me formé en las universidades, la historia política empezaba a volver a despuntar, pero fundamentalmente era una historia económica, una historia muy basada, lo que he dicho antes, en los precios, en los salarios, y poco a poco esa historia política ha ido entrando. Lo que él ha hecho, un estudio de las entradas reales, de las visitas de los reyes, pues es un tema que es un gran tema de investigación. Es verdad, imagino que la persona que le presentó su obra en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona, María Ángeles Pérez Samper, pues hace como 30 años hizo un artículo magnífico sobre las entradas reales, que, bueno, pues que fue pionera, y desde ese artículo pues hay toda una serie de literatura, que lo tenía todo aquí apuntado, pero por no aburrirles en inglés y en español, sobre el éxito que este tipo de trabajos está teniendo hoy en día en el ámbito historiográfico, no solamente español, sino anglosajón, italiano y francés. Son estudios que desde, pues, más o menos desde la idea de la antropología cultural de Clifford Geertz, cuando analizó en sus estudios sobre Bali la teatralización del Estado y la ceremonialización de las interacciones sociales, bueno, pues cómo estos rituales producen una historia que cuenta cosas. Y lo que hay que saber es qué hay detrás de todos estos rituales. Y lo que más o menos lo que hay es que prácticamente, pues decía un amigo mío, que todo era poder en nuestra época, y todo dentro del poder eran rituales. Detrás de cada acto, detrás de cada momento, detrás de cada gesto, de cada rito, había
un poder, un diálogo. En este caso, en este libro, lo que se ve es la dialéctica entre un rey, que no siempre estaba presente, es verdad que en Barcelona estaba la figura del virrey, y que un rey no presente, que manifestaba su diálogo con una ciudad, Barcelona, que a veces, bueno, este diálogo de querer ver al rey. Eran estas entradas que Alfredo señala, ese doble juego de el rey necesita que le vean, ser visto, pero también la ciudad tenía la necesidad de ver a ese rey, y de ver a ese rey y de manifestar a ese rey el poder de esa ciudad, la magnificencia de esa ciudad o el peso que cada uno de los estamentos de esa ciudad tenía en aquel entonces. Leyendo la obra de Alfredo, se puede observar no solamente el diálogo entre el rey y la Diputación para preparar sus entradas, que como ha ocurrido ahora, pues no siempre han sido pacíficas. Recuerdo ahora mismo una frase de su libro que el presidente de la Diputación decía más o menos como que bueno, vamos a dejar entrar a la hermana de la reina, a la emperatriz María, porque la pobre no tiene culpa de nada, y luego negociamos con el rey lo que queremos negociar. En un contexto de disputas entre la ciudad de Barcelona y el rey Felipe II, poniéndose muy complicado el acceso de la emperatriz María, bueno, pues como decían, bueno, negociamos. Y todo este proceso de negociación es constante y es muy arduo cuando además, como él señala, la sedentarización de la corte en Madrid hace que las visitas de nuestros reyes o de algún miembro de su familia real a Barcelona sean cada vez menores. Y a veces por motivos políticos, como aconteció, y lo deja de manifiesto en su libro, cuando iba a venir la Margarita de Austria, la mujer de Felipe III, todo estaba preparado para que fuese Barcelona, la ciudad que le recibiría, y por cuestiones de poder en la corte, el duque de Lerma consigue que no sea Barcelona, sea Valencia, que está mucho más cerca de sus territorios patrimoniales, y él quería disfrutar de la privacidad del rey y de la reina en un momento muy importante para consolidar su poder, y los agravios que tuvo la ciudad por verse totalmente, bueno, pues permítanme la expresión, ninguneada de la asistencia del rey. Más o menos todo este tipo de ceremonias tenían un prototipo idéntico que se reproducían prácticamente en todas las ciudades. El rey se hospedaba en un enclave, en un monasterio, en un lugar emblemático próximo a la ciudad, salía y a las puertas de la ciudad le recibía pues, la ciudad, le hacía la entrega de llaves y hacía siempre un itinerario simbólico que le acercaba, como señala, bueno, por no leer todos los nombres de todas las calles, por los principales lugares emblemáticos de la ciudad, emblemáticos desde el punto de vista del poder eclesiástico, y su trabajo es muy importante porque muchas veces se pierde de vista el peso que tiene este poder eclesiástico, y Alfredo en su trabajo tiene una virtud y es que utiliza muy bien las fuentes eclesiásticas y analiza también cómo hay dificultades y conflictos entre este poder eclesiástico y este poder municipal, también en cómo en estas visitas el rey o la reina o un miembro de su familia visita la sede del virrey y cómo llega a la plaza donde está, bueno, pues el ayuntamiento, el significado que tiene entrar con palio, no entrar con palio, el significado que tiene entrar en coche, no entrar con coche. Bueno, todo eso, los rituales están muy bien trabajados, muy bien hilvanados, muy bien construidos. Y cómo luego la ciudad recibe a su rey, toda ciudad se engalana, se ornamenta, limpia calles, pavimenta espacios. Hay un fuerte espacio, bueno, por así decirlo, de planificación urbanística, si me permite la expresión. Hay todo un proceso de construcción de arquitectura efímera que se encargaba a arquitectos singulares o escultores o artistas singulares para recibir al rey, con una doble misión. Primero, eso, ocultar bueno, los errores de esa ciudad, pues la suciedad o los espacios que no son tan bonitos para poder ver. Y por otra parte, que el rey o la reina se sintiese en esa primera visita a esta nueva ciudad orgulloso de esta ciudad, y también era una forma de la ciudad de mostrar al rey pues, que esa ciudad pues, es una gran ciudad, y en este caso como Barcelona pues todavía muchísimo más. Señala en su trabajo, se ve cómo pues, muchas veces existen bandos municipales por parte de la Diputación donde obliga a los particulares a engalanar o a limpiar parte de su calzada que le pilla en su casa, o la decoración de sus balcones, so pena
de un castigo económico si no lo hacían. En su trabajo también, mira, he dicho, no voy a analizar su trabajo, y es lo que más estoy haciendo. En su trabajo también analiza la importancia y el significado que tiene esos lenguajes de esas arquitecturas efímeras que reciben al rey, todo el simbolismo que dentro de cada una de las imágenes, de los arcos, de las construcciones se realizan para recibir al nuevo rey, todo el simbolismo que tienen, todo el significado que hay detrás, que muchas veces a ojos nuestros nos resulta muy difícil de entender, pero que a una persona que en esa época a lo mejor no tenía estudios, enseguida entendía lo que había detrás de cada uno de los mensajes que la ciudad proponía a su soberano a través de estas arquitecturas efímeras. También se denota pues, bueno, todos los esfuerzos constructivos que se hacen, bueno, pues, puentes para que las reinas pudiesen bajar directamente de los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último, no sé si llevo mucho tiempo, ¿no? Porque me pidió... Bien, ¿no? Me pidió Alfredo que hablase 20 minutos porque yo tengo un problema y es incontinencia verbal. Hablo mucho. Y eso que llevo, llevo hoy 2 bolos, parezco Julio Iglesias, que doy muchos conciertos. Una parte muy importante es que su trabajo hace, pues, lo que he dicho, una magnífica utilización de las fuentes. Es un trabajo que enlaza perfectamente con toda una tradición de análisis que a través del ritual y de las ceremonias se hace el análisis de los grupos de poder o del poder de estas monarquías, que hoy muchas veces pensamos que detrás de todo esto no había nada. Sin embargo, muchas de las actividades que hoy pueden haber, hay mucho ritual detrás, hay mucho simbolismo detrás, igual que había simbolismo hace 400 o hace 500 años. Se observa muy bien cuáles son esas dinámicas de poder, esos momentos de conflicto, lo que antes se llamaba centro y periferia, esos momentos también de diálogo, de negociación, cómo la ciudad es capaz de negociar constantemente con el rey y con otros elementos que están en la ciudad para conseguir los beneficios que esperan de la llegada de la persona que en la época dimana la gracia, las mercedes, las prebendas, el que puede consolidar o no una situación de privilegio. Y bueno, pues en resumidas cuentas, bueno, pues es un estudio que está en contra de lo que dijo Alfonso García Gallo hace 30 años, de toda la actualidad. Es decir, hoy en día, como he dicho antes, una de las líneas de investigación más punteras que hay, no solamente en España, sino en el conjunto del mundo, son estos estudios que sobre el ceremonial, la simbología del poder, se llevan a cabo. Estudios que han evolucionado desde la antropología cultural americana, que analizaban los ritos de entrada de las ciudades, de la muerte, bueno, como los ritos clásicos, y cómo a través de estos ritos que habían sido denostados durante muchísimo tiempo, historiadores con la finura intelectual de Alfredo son capaces de sacar punta a cómo eran las relaciones en la propia Barcelona. No se me había olvidado cómo a través de esos diálogos con el rey se denotan los conflictos que había entre la Busca y la Viga, entre, bueno, pues el evento eclesiástico, entre el virrey y la ciudad, las amenazas, las negociaciones. Es un libro que de verdad se lee muy bien. La única crítica que le hago, y se lo he dicho a él, es que es criminal hacer un libro en 2 columnas, porque la lectura resulta un poco farragosa, entonces quizás era por aprovechar el espacio, pero realmente se hace difícil leer 4 columnas porque hay mucha información contenida en su libro. Y yo, como siempre me han dicho, porque pregunté, oye, ¿cómo se acaba? Bueno, pues en primer lugar es animándoles a que lean, animándoles a leer este libro, que es un libro realmente fantástico, se lee muy fácilmente. Además tiene muchas lecturas. Si a ustedes les interesa saber la liturgia celebrativa, la encuentran. Si a ustedes les interesa saber las negociaciones entre la corte y la ciudad, la encuentran. Si a ustedes les interesa saber las disputas entre la municipalidad o la diputación y el poder eclesiástico, lo encuentran. Si ustedes quieren hacer incluso hasta una evolución de los precios de los productos básicos y el coste que tiene la llegada de un rey, lo encuentran. Y es un libro realmente ameno. Ahora que voy a acabar, le voy a decir que él me jorobó un artículo
Yo encontré en Simancas un librito magnífico de una relación de la entrada de los archiduques a Barcelona y dije, guau, esto no lo ha visto nadie, aquí tengo un tema muy bueno para trabajar. Y cuando le conocí me dijo, pues estoy trabajando esto. Y dije, voy a ver si está trabajándolo, y efectivamente lo tiene muy bien trabajado. Por eso podría haber hecho muchas más cosas bonitas, pero como me jorobó ese artículo, entonces simplemente es animarles a que ustedes lean el libro y felicitar a Alfredo. Lo bueno que tiene ser un profesor joven o un investigador joven es que tienes toda una carrera hacia adelante, y si sigues, Alfredo, trabajando en la dirección y la línea que estabas, dentro de un grupo de investigación tan potente, tan coherente, tan homogéneo, a pesar de las dificultades que hoy en día, lo hablábamos, muchos de vosotros tenéis por la situación que vive la universidad y bueno, pues la sociedad en general, simplemente es animarte a seguir trabajando, a que robes tiempo a tu hija y a tu mujer para poder acudir al archivo a seguir investigando, y animarte a seguir haciendo libros tan magníficos como el que hoy he tenido la fortuna de presentarte. Muchas gracias. ¿20 minutos? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Félix. Lo de robar tiempo a mi hija y a mi mujer creo que va a ser difícil. Pero bueno, lo intentaremos. Bien, muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación de mi libro. Intentaré ser breve, también porque Félix ha dado muchas de las claves que yo pretendía indicar. Y bien, como bien ha dicho, mi libro trata sobre la presencia del rey en Barcelona, la presencia física. Recordemos desde la Edad Media, con Alfonso Magnánimo, que viaja a Nápoles y se instala, el monarca se aleja de la ciudad de Barcelona. Esto se agrava con la fijación de la corte en Madrid en 1561, aunque momentánea. Los reyes se sedentarizan y poco a poco van dejando de acudir a sus otros reinos patrimoniales, sobre todo los de la Corona de Aragón. El estudio lo inicio en el reinado de los Reyes Católicos, 1479. El hecho es que yo lo considero un periodo esencial, un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y tanto a nivel político como a nivel ceremonial nos da muchas de las claves este periodo de los Reyes Católicos que luego se irán desarrollando durante el libro. Uno de ellos, por ejemplo, a nivel ceremonial es la entrada real. La entrada real de Isabel la Católica en 1481 marcará el modelo de entrada real para todo el resto de ceremonias de la Edad Moderna. Y eso es muy importante. Y sobre todo muy importante porque además no era el rey patrimonial, ¿no?, que era Fernando el Católico, sino era la reina, podríamos decir, no sé si consorte, pero se desarrolla todo un ceremonial a petición del monarca, de Fernando el Católico, para que se reciba a su esposa con toda la grandeza y esplendor posible. Finalmente el libro lo finalizo en 1701 con la llegada de Felipe V. En el libro hay muy poco sobre Felipe V, solo el epílogo. El profesor Alcoberro me insinuó que sería interesante, ¿no?, incluir la llegada de Felipe V de los Borbones, y en la tesis no tuve tiempo de hacerlos, pero aquí consideré interesante pues, hacer un pequeño epílogo con solo la entrada y ver si había alguna diferencia, ¿no? Y bien, por eso decidí incluirla, porque ya inicia un periodo nuevo, que sería el periodo borbónico, en que tras 1714 pues todo el entramado institucional de Cataluña cambia y, por tanto, todo el sistema ceremonial. Por lo tanto, ese es el marco cronológico. A partir de la llegada de Carlos V al poder, en 1516, y su llegada a España, la situación de Barcelona cambia. Barcelona, que era una ciudad, formaba parte de la Corona de Aragón, un territorio, Cataluña, un territorio con cierto peso político y económico, no tanto ya a finales del siglo XV, pasa a un nuevo escenario mucho más amplio a nivel europeo. Entra a formar parte de la corona imperial de Carlos V, ¿no?, un conglomerado de territorios enorme. Entonces, los habitantes de Barcelona, que han visto llegar a su rey, al rey de la Corona de Aragón, de repente ven cómo, estando el rey en Barcelona en 1519, muere su abuelo Maximiliano de Austria
hace unas celebraciones de exequias en la catedral y es nombrado emperador de Alemania. Por lo tanto, Barcelona durante un año es la capital, digamos, de ese imperio, ¿no? Porque entendamos como que la capital era donde estaba el rey, donde estaba la corte. Por lo tanto, Barcelona entra en una dimensión política nueva, una dimensión política que tendrá que convivir con otras muchas nacionalidades. Además, en Barcelona se celebra en ese año por primera vez la 19ª reunión de la Orden del Toisón de Oro, que era la primera vez en su historia que se reunía fuera de los territorios donde se había fundado, en el Ducado de Borgoña. Por lo tanto, en Barcelona verán cómo por sus calles desfilan nobles franceses, flamencos, de muchos sitios de la monarquía, napolitanos, incluso castellanos también, que van a Barcelona para esa reunión. Por lo tanto, la dimensión que yo intento que entiendan pues es esto, ¿no? Que Barcelona forma parte de una nueva realidad política, mucho más amplia y mucho más compleja. Además, durante todo el periodo del emperador, Barcelona juega un papel muy importante geoestratégico. Es el primer puerto donde llegan las galeras, yo ahora estoy mucho con el tema de galeras, es el primer puerto donde llegan las galeras que vienen de Italia, donde tras una larga travesía y peligrosa por el Mediterráneo, los navegantes encuentran reposo, encuentran una ciudad donde pueden descansar, bajar de esas galeras y del peligroso mar, también el acecho de los piratas, y Barcelona se convierte en una ciudad de paso muy importante. Pasa todo tipo de personas, comerciantes, pero sobre todo a nivel político, gente muy importante. Virreyes que van a Italia, a Nápoles, Sicilia, gobernadores de Milán. El puerto de embarque y el puerto de regreso es Barcelona. Infantes, príncipes de otros territorios, cardenales, nuncios apostólicos, legados. Hay toda una gran variedad, un gran abanico de personalidades, digamos, de cierta jerarquía, ¿no? De importancia, que pasan por Barcelona, sobre todo a partir de 1561, cuando se fija la corte en Madrid. Y Barcelona juega ese papel tan importante dentro de esa geoestrategia, ¿no? Como puerto de entrada y salida. Es la puerta de la península, ¿no? Yo en un momento creo que lo digo en el libro. También como punto de abastecimiento de galeras, de abastecimiento de ejércitos. Recordemos que la flota que sale para la conquista de Túnez en 1535 sale de Barcelona. Tenemos el tapiz en el Alcázar de Sevilla, ¿no? Si no recuerdo mal. Qué precioso que muestra las tropas de Carlos V. Por lo tanto, Barcelona juega ese papel tan principal. Pero, como digo, con Felipe II cambia. La corte itinerante de Carlos V, o de los reyes católicos, que iba variando, Carlos V creo que visitó Barcelona en 11 ocasiones, si no me equivoco, pues esta situación cambia completamente. Felipe II es un rey más sedentario, fija la corte en Madrid y los reyes se alejan de la corona de Aragón. Felipe II viajará en 2 únicas ocasiones a Barcelona, 1564 y 1585. Su hijo Felipe III como rey solo lo hará en 1599. Felipe IV lo hace en 1626 y se va de malas maneras porque no ha acabado las cortes y tiene que regresar en 1632. Y ya Carlos II ni fue. Carlos II nunca fue a Cataluña, nunca fue a jurar los privilegios. Por lo tanto, vemos cómo ese alejamiento de la monarquía, ese alejamiento de los reyes de la ciudad de Barcelona, también les aleja de la realidad que vive el país, de la realidad que vive el territorio. Y eso a veces hace que los gobernantes en la corte no tengan ese conocimiento, pese a todos los informes de los virreyes, esa vista de primera mano, ¿no? Y por eso es muy importante las entradas reales, ¿no? Porque las visitas reales, el rey conoce esa ciudad, él no sabe cómo es esa ciudad, y él conoce, es como ha dicho Félix, el rey va para ser visto, pero también para ver. Quiere conocer a sus nuevos súbditos. Lo que pasa es que va a haber una ciudad totalmente transformada. Barcelona, como la gran mayoría de ciudades de la época, una ciudad sucia, amurallada, donde el aire no limpiaba calles, donde el caldo de cultivo de enfermedades era habitual, pese a que tenía su sistema de cloacas y tal, pero
no era suficiente. La llegada del rey fomentaba todo tipo de acciones para intentar mostrar esa ciudad como la nueva Jerusalén al rey, esa Jerusalén celestial, verla en el mundo terreno, una ciudad ideal, que esconde sus vergüenzas para mostrarse de manera... Quiere decir al rey, yo puedo ser la corte, yo puedo ser la capital de tu imperio, ¿no? La base. Y por eso todas esas disposiciones para los tapices, sobre todo barrer calles, limpiar caminos, todo ahí. Se hacen construcciones, se tiran edificios que están para hacer plazas más amplias para las nuevas necesidades de la corte. Pensemos también que la corte medieval era muy diferente de la corte de la Edad Moderna, sobre todo en cantidad. Los reyes de la corona de la monarquía hispánica iban acompañados de un gran número de criados, servidores, de consejos, Consejo de Aragón, Consejo de Italia, y toda esta gente tiene que llegar a la ciudad, tiene que alojarse en la ciudad, que eso generará unos problemas gravísimos, y además tiene que comer, porque tienen la costumbre de comer también, ¿no? Y eso genera muchísimas fricciones entre las autoridades que solo querrán abastecer al rey y los acompañantes del rey que dirán, no, nosotros como corte también tenemos derecho a ser alimentados por la ciudad, ¿no? Y todo eso genera también un debate bastante complicado. Y luego el tema que es en el que yo he puesto más énfasis es el tema de las ceremonias. Un capítulo entero es para la entrada real. La entrada real es una ceremonia que viene practicándose desde la Edad Media y tiene dos orígenes muy claros. Uno, el triunfo romano. No sé si ustedes tienen en mente esa llegada del emperador romano después de una batalla que llega al foro entre los vítores de la gente, los senadores esperándole, viene con todos los prisioneros que ha hecho en la guerra. Ese es uno de los aspectos de los que bebe la ceremonia de entrada real y se verán muy claramente en el desarrollo. Y el otro es un aspecto de carácter religioso. Es el Adventus de Jesucristo cuando llega a Jerusalén. Jesús entra solo en Jerusalén, entre toda la gente. El rey entra también en una ciudad sagrada. De ahí viene esa idea de la Jerusalén terrenal. Recordemos también que la figura del rey, que es una especie de semivicario, ¿no? de Dios en la tierra, ¿no? No podemos decir que es sagrado, pero está ahí, a caballo, ¿no? Tiene parte que sí, parte que no. Pues eso también se ve reflejado en la ceremonia de la entrada real. Por eso empieza la entrada siempre en un monasterio, en el monasterio de Valdonsellas, que ya no existe. Ahí sale y en una procesión, en una vía sacra, llega hasta las puertas de la ciudad. Y en las puertas de la ciudad hay un hecho clave que indica hasta qué punto era la necesidad de negociación. Cuando el rey va a llegar a la ciudad cierra las puertas. Le dan un portazo, hablando en plata, al rey. ¿Qué quiere eso decir? ¿Que el rey no es bienvenido? No. Quiere decir que el rey tiene que aceptar los privilegios de la ciudad de Barcelona, jurar respetarlos, para abrirle sus puertas y aceptarlo como su nuevo conde. Como su nuevo conde. Porque en los arcos efímeros que ha descrito Félix, hay continuas referencias a la figura del rey, no como rey de la Corona de Aragón, no como rey de la España o de la monarquía hispánica, sino como nuevo conde de Barcelona. Y eso es muy importante remarcarlo. Es continuo. Y además hay muchos mensajes políticos, ¿no? Desde la lucha contra los herejes, la entrada de Felipe II es claro, la lucha contra el Islam, por supuesto, y también recordarle al monarca esas glorias pasadas de la Corona de Aragón, de Barcelona, en la Edad Media. Y por último, les hablaré así rápidamente. Bueno, la ceremonia evidentemente iba acompañada de todo tipo de festejos. Habían bailes, habían saraos, ¿no? que quedan en el ámbito de lo privado y de lo que sabemos muy poco, y sobre todo torneos, unos torneos enormes en el siglo XVI-XVII,
Podemos tener la idea de que los torneos son medievales, que sí es cierto, pero por ejemplo en Barcelona el torneo adquiere su máximo esplendor a partir de 1565, que se funda la Cofradía de Sant Jordi, y todos los miembros de la nobleza, del estamento militar, pues participan cada año en torneos. Y con la llegada del rey, pues esos torneos se magnifican. El escenario es muchísimo más grande. Los reyes participaban de estos torneos, participaban en ellos. Fernando el Católico luchó delante de su esposa Isabel la Católica con su yelmo, con su murciélago, sus armas, y por supuesto ganó, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y todos los reyes se acostumbraron a participar en los torneos. Pero en 1559, si no recuerdo mal el año, el rey de Francia, Enrique II, fallece en uno de estos torneos, en un lance contra el conde de Montmorency, creo. Y esto genera todo un debate porque las monarquías se dan cuenta de que los torneos son peligrosos para su propia existencia. Las dinastías están en peligro. La muerte de Enrique II generó también muchos problemas para Francia, y la muerte de un rey o de un príncipe pues podía generar un problema muy importante para las dinastías reinantes. Y eso hace que los reyes se alejen de los torneos. Aún así, aún encontramos alguno. Felipe IV, en Barcelona, así inesperadamente, decidió participar en un torneo. Bueno, un torneo era un estafermo, ¿no? Con un muñeco, pues él le arremetía con la lanza, y participó delante de todo el pueblo de Barcelona, cubierto, y luego se descubrió y ganó, por supuesto, fue el mejor. Una relación dice que era el mejor hombre de armas de Europa, no había participado en muchas batallas, pero bueno. Y los torneos eran básicos en estas ceremonias, y luego pues todo el ceremonio ritual eclesiástico. Y luego yo he querido, sobre todo, ver también la trastienda de estas ceremonias, ¿no? De estas llegadas del rey. Cómo se organizaban, qué se preparaba, ¿no? Y para ello pues he tenido que buscar en los archivos y buscar mucho, ¿no? He tenido suerte de encontrar auténticos tesoros, por ejemplo la Corona de Aragón, todo el libro de cuentas de la Generalitat, la Diputación de Barcelona, todo lo que gastó para la visita de Felipe III. Ahí he encontrado desde el coste de los arcos de triunfo, lo que costaban los trajes de la gente que se quería presentar ante el rey. Incluso he encontrado el alquiler de una barba postiza para uno de los muñecos que irían en uno de los carros triunfales, ¿no? Y también una cosa muy interesante, ¿no? En una de las relaciones dice que por la calle ancha, el carrer Ampla de Barcelona, podemos imaginarnos que es muy ancho, pero realmente tenía pues unos 4 o 5 metros, ¿no? De ancho podría tener, quizá 6 o 7. Pues por ahí va un carro alegórico tirado por 4 elefantes llevando a la reina de India, ¿no? Y yo dije, ostras, 4 elefantes, la calle abarrotada de gente, pues peligroso. Cuando uno indaga los archivos, pues descubre el pago hecho a un curtidor de pieles que había cogido pieles de vaca y los había preparado para que parecieran de elefantes, ¿no? Entonces, las relaciones estas de fiestas hay que verlas también y leerlas con mucho cuidado, porque muchas veces nos pueden llevar a descripciones demasiado, ¿no?, como idealizadas y espectaculares, cuando luego la realidad es otra. Y en fin, y ya acabo con esto porque quiero ser breve también, lo que pretendía con este libro es, primero, ver esas relaciones entre la monarquía y los barceloneses, ¿no? La llegada del rey, ¿qué generaba? ¿Qué sensaciones generaba en las instituciones, en los eclesiásticos, por ejemplo, que tienen un papel muy, muy importante? Incluso los inquisidores, que también están por ahí, el virrey, en todo este tipo de instituciones. Pero también yo me interesaba mucho ver cómo repercutía la llegada del rey para los habitantes de Barcelona, para los barceloneses y las barcelonesas, que a veces son los grandes olvidados de la historia, ¿no? Realmente de las ceremonias, ¿no? El pueblo, ¿en qué repercutía? Iban a las ceremonias, les gustaba, lo que decía Félix. Hasta ese punto es difícil saberlo porque tenemos algunos datos por diarios personales, ¿no? Pero sobre todo si sabremos lo que repercutía económicamente. Piensen que para el Arco de Triunfo que se hizo para Felipe III trabajaron en una semana 180 maestros carpinteros.
para hacer un arco de triunfo. 180 maestros carpinteros con sus correspondientes aprendices e hijos y jóvenes carpinteros, todo desglosado con su sueldo cada uno de lo que cobraba, o sea, bastante verídico. Una cantidad enorme de gente que se encargaba de vigilar todas estas construcciones, porque también desaparecían. Se organizaba algo, se montaba y a la mañana había desaparecido todo. Guardianes, gente para encender las teas, los sastres. Los sastres eran uno de los grandes beneficiados, los sastres, los vendedores de telas. La gente quería aparecer ante el rey con los mejores ropajes, ropajes que traían de Milán, de Venecia, y todos los consellers de Barcelona que llevaban unas gramallas de terciopelo negro, o carmesí, mejor dicho también, y eran carísimas. Pues todo esto era negocio para la ciudad, negocio para la ciudad. Herreros, hay una gran cantidad, incluso los armeros, ¿no? Los armeros que ajustaban, preparaban las armas. Al parecer Barcelona tenía fama de tener unas lanzas de fabricar lanzas que eran valoradas en la corte, en Valladolid. Pedían lanzas de Barcelona para hacer los torneos allí. O sea que la llegada del rey generaba un volumen enorme de negocio. Es lo que yo a veces lo comparo como con las Olimpiadas, ¿no? Hay que hacer un gasto enorme, pero también queda mucho. Y la llegada del rey, que recordemos que era ausente, que hacía muchos años que no residía en Barcelona, pero que además encarnaba, era el máximo representante de la justicia en aquella época, pues era algo extraordinario. La llegada del rey era un momento extraordinario que siempre era deseado, en principio. Luego habían esos rifirrafes, esas negociaciones, Felipe II, que se presentó a cerrar las cortes con botas de montar para decir, dadme el donativo y me voy rápido a Castilla, ¿no? Felipe IV, que se enfadó y se marchó también. Todo esto entra dentro de la política, de las negociaciones, del yo pido, tú me das, y de estos hay muchos casos. Y luego pues el tema de las precedencias, ¿no? De yo me coloco el primero, yo tengo que estar el segundo. Claro, piensen que los consellers de Barcelona eran 5 consellers y el quinto podía ser un zapatero. Un zapatero, un sastre. Claro, tenían una prerrogativa que era estar cubiertos ante el rey. ¿Qué pasa? Tendríamos un duque de Alburquerque, un duque de Béjar, un duque de Alba, cubiertos al lado de un zapatero. Pues claro, ellos no lo veían. Para los castellanos que acompañaban a la corte, eso era muy chocante, ¿no? Que un zapatero, y alguna vez algún virrey les dijo a los consellers, ustedes dedíquense a hacer zapatos, como diciendo, y déjense de las ceremonias para la nobleza, ¿no? O sea, todo esta dialéctica, ¿no? este debate de las precedencias, de quién le toca a un sitio y a quién le toca a otro. Bueno, en fin, lo que quería contarles es esto, ¿no? De que trata un poco el libro. Y bueno, espero haber alcanzado el objetivo, ¿no? de mostrar esa Barcelona, que no podemos decir que es la Barcelona ordinaria del día a día, sino es la Barcelona extraordinaria, la Barcelona de un momento tan puntual y tan extraordinario como es la llegada del rey y su estancia en la ciudad. Y muchas gracias por todo, y antes de cerrar, pues quisiera dar agradecimientos al profesor Félix Labrador por cumplir su promesa. Y por estar aquí. Yo sé el esfuerzo que hace, por su ajustada agenda al Centro Cultural Blanquerna. Desde el primer momento se han mostrado muy amables y dispuestos a facilitarme hacer la presentación aquí. Es la institución que nos representa a los catalanes en Madrid y creo que es un sitio idóneo para presentar el libro. Como no, a mi grupo de investigación, compañeros, amigos de Poder y Representaciones, familiares, amigos y a todos los asistentes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y antes de irnos, por si les faltaba una razón más para comprar o leer el libro, que se me ha olvidado, a través de su obra se puede también observar la evolución económica de estos gremios de Barcelona. En estas ceremonias de entrada de los reyes, los gremios tenían un papel fundamental de presentarse ante el rey. Analizando las diferentes ceremonias de entrada, se ve el peso que los diferentes gremios tuvieron, cómo algunos oficios desaparecieron y aparecieron otros nuevos, cómo algunos gremios que eran poco poderosos tenían, y cómo entre los propios gremios se disputaban su lugar en ese cortejo procesión que se hacía ante el rey
para reclamarle la atención. Aunque de forma indirecta, pues seguramente no era el objetivo, aquellos de ustedes o que estén interesados por analizar cuál es la situación económica de la Barcelona de los 16 y 17, aquí, de forma indirecta, se puede analizar qué oficios funcionaban, qué oficios declinaban y casi por qué. Y igual, pues muchísimas gracias por toda su atención y compren el libro.